Hola, hoy vamos a echarle un ojo juntos a unos extractos clave de un libro. Es el Manual Práctico de Magia Ritual, Autoiniciación de Dolores Ashcroft Nawicki. Y bueno, se presenta como una guía muy estructurada, muy práctica, para quien busque iniciarse en la magia por su cuenta, como un curso de autoiniciación, digamos. La meta aquí es, pues, desentrañar las ideas centrales, las advertencias importantes y las primeras prácticas que propone este manual. Queremos entender qué bases y qué mentalidad considera esenciales, fijándonos solo en los fragmentos que tenemos aquí delante. A ver qué nos dice este enfoque en particular. Y fíjate que es interesante, porque el libro, ya desde el prefacio de J.H. Brennan, pone un tono muy directo, muy serio, no se anda con rodeos, ¿eh? Advierte que este camino pide una autoexploración bien honesta y tomar precauciones, incluso antes de empezar con cualquier ejercicio. O sea, pone las cartas sobre la mesa desde el principio. Exacto, y un punto clave que el libro recalca mucho es el de las motivaciones. ¿Por qué alguien querría meterse en esto? El texto contrasta buscar poder, que ve como algo problemático, con una motivación de servicio. Lo resume en deseo conocer para poder servir, y presenta esta última como la única realmente válida, pues, a largo plazo. Aunque fíjate qué curioso, admite que la chispa inicial puede ser el deseo de poder, que a veces nace de sentirse pues indefenso en el mundo actual. Justo ahí es donde el manual insiste en ser brutalmente honestos con uno mismo. Argumenta que si no reconoces esas motivaciones de arranque, aunque sean incómodas como el deseo de poder, es muy fácil que ignores advertencias cruciales más adelante. El autoengaño, sugiere el texto, es una base muy peligrosa para este tipo de trabajo. No es tanto juzgar la motivación, sino reconocerla sin filtros. Ujú. Y hablando de advertencias, el libro es súper explícito, casi tajante. Marca dos límites muy claros para no empezar: tener depresión y mezclar el entrenamiento con drogas. Menciona específicamente cannabis, LSD, mescalina. De hecho, J.H. Brennan cuenta en el prefacio una experiencia personal muy fea con el cannabis durante su formación. La describe como una pesadilla, vamos. Sí, y lo interesante no es solo la advertencia en sí, sino la explicación que da el libro. Argumenta que el entrenamiento esotérico, al trabajar con lo que llama el sistema energético del cuerpo, pues impacta directo en el sistema endocrino, que es el que regula hormonas y, por tanto, nuestros estados de ánimo, nuestra percepción. Empezar con una depresión previa podría, según esta lógica, aumentarla peligrosamente. Y las drogas psicodélicas, que ya de por sí alteran la percepción y la química cerebral, podrían interactuar con este entrenamiento de formas, pues, impredecibles y muy negativas. Claro. La analogía que usa es fuerte, como mezclar ciertas medicinas con alcohol. Por separado tienen un efecto, pero juntos la interacción es desconocida y potencialmente dañina. Se trata de mantener íntegro el sistema que intentas entrenar. Entiendo. Esa conexión entre lo energético, lo endocrino y lo psicológico es un ángulo que sí, el libro enfatiza bastante. Entonces, con estas precauciones ya vistas, ¿cómo define el manual la magia ritual? ¿Qué implica esta disciplina según Ashcroft Nawicki? Pues mira, el libro la presenta como una disciplina que usa símbolos, visualización enfocada y actos estructurados para interactuar con niveles más sutiles de la realidad, o de la propia psique. Hace una distinción entre magia alta y baja, y dice que la diferencia clave está en la intención detrás de la práctica, y propone tres ingredientes básicos para cualquier acto mágico. Un deseo, intenso y claro, darle una forma mental, vívida y específica, y trabajar para lograr su manifestación en el plano físico o donde sea que se busque. Deseo, forma y manifestación. Suena conceptualmente sencillo, pero el libro parece insistir mucho en lo difícil que es dominar, sobre todo la parte de la forma. Exactamente. Ahí es donde entra la importancia, pero capital, de una imaginación entrenada y vívida. El texto es muy directo. Si no puede imaginar claramente y con emoción, le será difícil convertirse en mago. Cita incluso un dicho esotérico: la fantasía es el burro que transporta el arca. O sea, se refiere a que sin esa capacidad de construir y sostener imágenes mentales claras, cargadas de intención, el proceso mágico como lo describe simplemente no jala, no funciona. No es soñar despierto, ¿eh? Es un acto de voluntad creativa muy enfocado. Ya veo.
¿Y esta práctica tan intensa se supone que ocurre aislada del resto de la vida? Porque introduce un concepto que me llamó la atención, el camino del fuego del hogar. Ah, ese es un punto central. El manual aboga totalmente por integrar la práctica en la vida diaria. La idea del camino del fuego del hogar es vivir lo cotidiano, el trabajo, las relaciones, las responsabilidades, como si fuera en sí mismo una práctica sagrada. No se trata de crear una burbuja aparte para la magia, sino de tejerla en la vida normal. Aplicar la disciplina, la concentración, la autoconciencia que desarrollas en la práctica, pues a los retos y alegrías de todos los días. Integración, entonces, no separación. Pero suena más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? ¿Advierte el libro sobre lo difícil que puede ser esto? Totalmente. El texto no lo romantiza para nada. Menciona explícitamente la montaña rusa emocional que a menudo se vive en el primer año de práctica seria, con sus subidas y bajadas. Y pone un énfasis enorme en enfrentar lo que llama la fiera de la inercia. ¿La fiera de la inercia? Sí, es esa resistencia interna al cambio, al esfuerzo constante, a salir de la zona de confort. La analogía que usa es, la verdad, muy buena. Compara esta inercia con el gato Garfield, que lo único que quiere es que lo dejen en paz en su comodidad y se resiste a todo lo que la perturbe. Reconocer y trabajar con esa resistencia es, según el manual, una batalla constante. Y fundamental. Jaja. Esa imagen de Garfield luchando contra el entrenamiento mágico es bastante gráfica, sí. Pasando a las prácticas más concretas que propone, para empezar, introduce una máxima y un ejercicio simbólico muy al principio. Sí, presenta la clásica máxima del mago. Atreverse, querer, saber, guardar silencio. Pero ojo, inmediatamente le añade dos cualidades más que considera esenciales: discreción y discriminación. Entendida como buen juicio, ¿no? Y sugiere un ejercicio inicial simbólicamente potente: dibujar una estrella de 6 puntas y escribir estas 6 normas en sus puntas y centro, como un talismán personal y un recordatorio constante de los principios del camino. Y junto a esto, el mensaje de que no hay atajos, ¿verdad? Completamente. Hay una frase muy directa: si está buscando una magia instantánea, olvídelo. El manual recalca una y otra vez que esto requiere trabajo duro, disciplina, paciencia. No hay píldoras mágicas. ¿Y la discreción? Ese guardar silencio lo enfatiza desde el inicio. No se trata de ir presumiendo lo que se está aprendiendo o haciendo. Vale. En cuanto a técnicas específicas, la meditación es un pilar. Pero el enfoque que describe parece bastante flexible, o sea, no se limita a la postura sentada tradicional. Correcto. El libro propone una visión amplia de la meditación. Sugiere que se puede practicar caminando conscientemente, poniendo atención plena mientras haces tareas de la casa o incluso usando el tiempo en el transporte público. No la encasilla en una sola postura o método y recomienda empezar poco a poco, quizás solo 10 minutos al día, pero eso sí, con constancia. ¿Y distingue tipos de meditación? ¿O da alguna guía para manejar las distracciones, que son el pan de cada día al empezar, ¿no? Sí, diferencia entre meditación activa, donde diriges la mente a construir imágenes o explorar un concepto, y meditación pasiva, donde adoptas una actitud más receptiva a ver qué sale del subconsciente. Y algo muy útil: normaliza las distracciones iniciales, la comezón que te da justo cuando te sientas, el ruido de afuera, la mente que se va. Las presenta como reacciones esperables del cuerpo y la mente que se resisten a la quietud. Parte del entrenamiento inicial, dice el texto, es aprender a reconocerlas y manejarlas con firmeza, pero sin frustrarse. Ok. Junto a la meditación, el otro gran pilar parece ser la visualización creativa. El libro le da una importancia enorme. Fundamental. Repite la idea. Si no puede imaginar claramente y con emoción, le será difícil convertirse en mago. La visualización se presenta como la habilidad clave para dar forma a la intención. Sugiere ejercicios muy prácticos para desarrollarla. Intentar recordar una ruta que recorriste con todos los detalles sensoriales posibles, o asociar nombres de gente nueva con imágenes mentales llamativas para mejorar la memoria. Son ejercicios que entrenan esa capacidad de crear y sostener imágenes internas que sean vívidas. Y conecta esta habilidad con algo más profundo que solo mejorar la memoria. Digo, tiene otro alcance. Sí,
El libro sugiere que entrenar la visualización es en realidad entrenar el lenguaje del subconsciente, que opera principalmente con imágenes, y especula que este entrenamiento intensivo, al tocar capas más profundas de la mente, podría potencialmente abrir la puerta a lo que llama memoria remota, o incluso a fragmentos de recuerdos de vidas pasadas. Lo presenta como una posibilidad que surge de afinar esta facultad mental. Vaya. Bueno, tenemos la mentalidad, las advertencias, meditación y visualización como bases. ¿Cuáles son los primeros pasos ya más rituales o estructurados que propone el manual? Pues menciona una visualización guiada inicial muy significativa. Imaginarse presentándose ante una escuela interna de misterios y que te acepten como aprendiz. Es un acto simbólico de compromiso. Ajá. Luego, propone un cuestionario de autoevaluación bastante detallado, diseñado para que la persona reflexione a fondo sobre sus motivaciones reales, sus creencias previas, lo que espera obtener. No es un examen, sino una herramienta de autoconocimiento. Y también introduce la idea de hacer un cordón trenzado, mitad blanco y mitad negro, donde vas añadiendo nudos específicos cada mes, como un registro tangible del progreso y del compromiso. Empieza a sonar más complejo. Habla ya de crear un espacio físico, un templo. Sí. Introduce la idea de establecer gradualmente un templo físico, un espacio dedicado solo a la práctica, pero reconociendo las limitaciones que muchos pueden tener, ¿no? Falta de espacio, privacidad. Ofrece una alternativa muy práctica. Un paño de suelo decorado con los símbolos adecuados. Lo puedes extender para la práctica y luego lo guardas. Ah, mira, qué práctico. Y también menciona, aunque dice que los detalla en apéndices, la importancia de empezar a familiarizarse con prácticas centrales como el ejercicio del pilar central. Lo describe como una técnica para equilibrar la energía interna, y el ritual menor del pentagrama del destierro, presentado como un método para limpiar y proteger el espacio psíquico. Incluso introduce el simbolismo básico de las columnas del templo, la negra asociada a la fuerza y la blanca a la forma. Y las herramientas famosas de la magia, las menciona. Las introduce, sí, la vara, la copa, la espada y el pantáculo. Pero el énfasis del libro, al menos en estos fragmentos iniciales, no está tanto en hacer o comprar el objeto físico, sino en entender su simbolismo arquetípico profundo. Cada herramienta representa principios cósmicos, facultades psicológicas, elementos. El trabajo inicial es más entender qué representan que tenerlas ya físicamente. Entiendo. Y para quien sí pueda montar un templo físico, da indicaciones prácticas sobre su cuidado. Definitivamente. Resalta varios puntos clave. La limpieza física, impecable y constante, es primordial. La dedicación formal del espacio. Una vez consagrado, debe tratarse con respeto, como un lugar aparte. Explica cómo desconsagrarlo si necesitas moverlo temporalmente y cómo volver a consagrarlo. Menciona el uso de incienso y música para crear ambiente, con una advertencia interesante. Elegir la música con cuidado. Ciertas combinaciones de notas o estilos podrían ser energéticamente disruptivos para el trabajo que se hace. Ah, mira tú. Y muy importante, no olvida la seguridad básica. Cuidado con velas, incienso, recomienda tener arena a mano y fuentes de calor, sobre todo si se usan túnicas. Parece que hay como un hilo conductor en todo esto, ¿no? Sobre conectar la práctica con la vida real y con el propio interior. Sin duda, dos temas resuenan todo el tiempo en estos fragmentos. Uno es la integración. El manual insiste en que las habilidades que desarrollas en la práctica, más concentración, memoria visual afinada, autodisciplina, no son para quedarse encerradas en el templo. Deben traspasarse al mundo exterior, aplicarse para vivir de forma más consciente y efectiva la vida cotidiana. La magia, en esta visión, es una herramienta para mejorar la vida completa, no un escape. Ok, la integración. Y el segundo tema clave sería entonces. El autoconocimiento. El viejo dicho, conócete a ti mismo, es central. El libro lo interpreta como un llamado a entender las motivaciones ocultas, a enfrentar esa fiera de la inercia y la apatía, a ser honestos sobre las propias sombras. Las prácticas mismas, como la meditación reflexiva sobre recuerdos o usar el árbol de la vida, que presenta como un mapa simbólico de la conciencia para autoexplorarse, son herramientas para este proceso continuo de descubrimiento personal. La magia aquí es un espejo, básicamente. Claro. Y junto a eso supongo un llamado constante a la prudencia, ¿no? Sí, la precaución y el respeto son el tercer pilar recurrente.
Se advierte contra la tentación de querer enseñar o dirigir grupos demasiado pronto, sin tener la experiencia necesaria. Se insiste en tratar las herramientas consagradas y el espacio del templo con respeto. Y se subraya la importancia de la cortesía y el agradecimiento en cualquier interacción con las fuerzas o entidades no visibles, que, según el paradigma del libro, se pueden contactar. Es interesante cómo el manual no solo da instrucciones, sino que parece esforzarse mucho en explicar el porqué detrás de ellas, especialmente de las advertencias. Exacto. El énfasis no está en obedecer las reglas ciegamente, sino en comprender la lógica que hay detrás, ya sea psicológica, energética o de seguridad pura y dura. Entender por qué se advierte contra la depresión o las drogas, por qué la visualización es clave, por qué la limpieza del templo es importante. Ese entendimiento es lo que desde la perspectiva del libro permite construir una práctica sólida. Y segura. Entonces, si tuviéramos que, digamos, destilar el mensaje central de estos extractos del Manual Práctico de Magia Ritual, ¿cuál sería? Pues que la magia ritual, tal como la presenta Ashcroft Nowicki, es un camino exigente y de largo plazo. Requiere disciplina férrea, autoconciencia constante, esfuerzo sostenido, una práctica metódica, cuidadosa y sobre todo una integración profunda con la vida diaria. No se ofrece como un pasatiempo ligero, para nada, sino como un proceso de transformación personal gradual y, pues, profundo. Queda claro que no es magia instantánea, para nada. Nada que ver. Y para cerrar, fíjate que hay una idea en el texto que da que pensar. El manual dice que aunque construir un templo físico es importante, su propósito último es que lo internalices. Cito, tal es siempre el propósito de su construcción. En ese momento habrá tomado conciencia del gran templo interior. Esto deja una pregunta flotando para cualquiera que considere este camino. ¿Qué significaría realmente, qué potencialidades internas o qué tipo de conciencia podría desbloquear el llegar a ese gran templo interior? Ese que, según este libro, reside dentro de cada persona dispuesta a emprender esta senda de autoiniciación. Es una meta que va mucho, mucho más allá de las prácticas externas, ¿no crees?